bien, abra su Biblia en Proverbios 29:2. Proverbios 29:2, si la encuentra se pone de pie. El tema que estaremos compartiendo hoy en esta tarde es la importancia del voto. Amén. La importancia del voto. A como estamos votando algunos cristianos ahora en estos tiempos, a cómo vamos y cómo está actualmente la situación, créanme que en la siguiente hasta podemos votar por el anticristo y no nos vamos a dar cuenta, hermanos. ¿Sí o no? La importancia del voto. Proverbios 29:2 lo tiene. Si no, acérquese a alguien que trajo la Biblia. Dice así la palabra, Proverbios 29:2. Cuando los justos, nada más esa palabra justos implica muchas cosas de las cuales, características, no estamos viendo en estos días. Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra. Eso yo lo pude ver en la elección pasada, la anterior. Mas cuando domina el impío, el pueblo gime. La palabra de Dios puede ser muy antigua, pero sus verdades son presentes. Amén. Padre Celestial, pedimos, Señor, que tu palabra pueda hoy iluminar, Señor, guiar, enseñar, sobre todo, ¿qué deseas, Señor? Tú en algún candidato o grupo de elección, Señor, que tu mano sea obrando en nosotros para que nos ilumine, Señor. Te lo rogamos y pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Puede tomar su lugar? ¿Tiene importancia un voto o no tiene importancia? Es muy importante. Un voto de una persona. En 1645, un voto le dio a Oliverio Cromwell el control de Inglaterra, un solo voto. En 1649, un solo voto hizo a Carlos I de Inglaterra a que fuera ejecutado, un solo voto. ¿Qué tal si esa persona se hubiera dormido? En 1776, un voto le dio a Estados Unidos el inglés como su idioma en vez de el alemán. En 1839, un voto eligió a Marcus Morton, gobernador de Massachusetts. En 1845, un voto hizo a Texas parte de la Unión Estadounidense. En 1868, un voto salvó al presidente Andrew Jackson de un proceso de destitución. En 1875, un voto de cambio a Francia, o cambió a Francia de una monarquía a una república. En 1876, un voto le dio a Rutherford B. Hayes la presidencia de los Estados Unidos. En 1923, un solo voto le dio a Adolfo Hitler el control del partido nazi. En 1941, un voto salvó al reclutamiento obligatorio 12 semanas antes de que Pearl Harbor fuera atacada. Un voto hace una gran diferencia. ¿No es así? A veces decimos, no importa, todo va a seguir igual, pastor, no pasa nada. Vea lo de las elecciones pasadas, a cómo estamos ahora, evalúe. Los hechos no engañan a nadie. Como dice ese dicho mexicano, no hay peor ciego que el que no quiera ver, ¿no es así? 1 de cada 3 cristianos no vota. Y no estamos hablando, es que no tengo papeles, pastor. No, de los que tienen. 1 de cada 3 no vota. Al final, pastor, todo va a seguir igual. Todo es igual. Pero evalúe cómo está nuestro país ahora. ¿Cuánto paga usted de luz ahora? ¿Cuánto paga de gasolina ahora? ¿Cuánto paga de comida ahora? ¿Cuánto paga de taxas ahora? ¿Cómo está su expresión ahora? Te cancelan rapidito si atacas lo que es verdad en ocasiones, ¿no es así? Tristemente, para que usted se dé cuenta el tipo de gobierno que tenemos. En las elecciones pasadas, la mayoría de personas no quisieron votar por cierta persona que todos conocemos, es que tiene muy malas actitudes. Votaron sobre una actitud en vez de un valor. Lo que pasa, y está el resultado. Ahora, por ignorar los valores, llegó a la Casa Blanca un partido
que todos conocemos, que apoya, y aparte también prometieron políticas pro aborto. Todo el mundo sabía que él era así, a pesar de ser católico. Ideas también de pro ideología de género, pro socialistas, pro orden mundial, pro islamistas, etcétera. Ganaron, tomaron el control. Y ahí lo tienen, el control, no solamente de la presidencia, sino también de la Cámara Alta, o sea, el Senado, y también de la Cámara Baja, lo que es el Congreso. Amén. Ahí está el resultado de todo lo que vemos. Cuando los fundadores de nuestro país hicieron, yo creo que este tipo de ramas, que fueron varias, era para que hubiera, hermanos, a lo que vemos, justicia y equidad, que uno no tuviera más poder que el otro, que hubiera un balance y que hubiera un equilibrio. Pero ahora tal parece que nos hemos ido hacia dónde, bueno, al izquierdismo. Es donde estamos ahora. Un país que se está convirtiendo en un país izquierdista. Dice, ¿pero cómo, pastor? Sí, si usted ve noticias en los dos canales famosos, le están dando a tole con el dedo. Usted no está escuchando todo, usted está escuchando una parte. Todo depende en qué ángulo se la quieran dar también. Usted no está escuchando todo. Pero eso significa que estamos muy cerca, hermanos, del socialismo. Dice, ¿socialismo? Vaya a Venezuela lo que está pasando. Si tanto le gusta el socialismo, váyase a Venezuela, váyase a Cuba, otro país. Ahí usted va a vivir feliz si es socialista. Yo creo que primero llega el socialismo y luego llega el comunismo. Ahora, yo creo que ellos tuvieron y tienen el poder de crear leyes, aplicar leyes y obligar a cumplir esas leyes, y se está llevando a cabo. Esa es la triste realidad. ¿Cómo está nuestro país ahora? Pregúntele, como dice el hermano Noy Jr., hecho chis. ¿Sí o no? Esa es la realidad. ¿Dónde ponen, en un sentido, hermanos, a personas que no son doctores, pero como si fueran doctores? ¿Me explico o no? Y otras cosas de finanzas y cuántas cosas. Yo creo que dicen por ahí, yo creo que usted, pastor, está llorando a Trump, como dicen los muchachos de ahora. Nada que ver. Pero ¿sabe qué? Nadie está llorando por Trump. Bueno, no puedo hablar por todo. Como dicen en inglés, speak for yourself. Yo sí, pastor, yo extraño a Trump. Bueno, pudiera ser que sí. Pero ¿sabe qué? Yo creo en lo personal, no tanto que extrañemos a Trump o sus actitudes. Extrañamos sus ideales. ¿Me entiende? Eso es lo que extrañamos. Y esperamos que Dios, hermanos, en el futuro, tal vez el 2024, que Dios levante una persona con esos ideales independientemente de las actitudes. Amén. Eso es lo que importa. Y yo creo que ideales que llevaron a apoyar el cristianismo, a defender el cristianismo, a buscar el bien de nuestra nación. Que en un sentido muchos se enojaron, pero puso a muchos a trabajar. ¿Sí o no? Y luego entra y todo el mundo, no trabajen, quédense en casa, no se preocupen. Qué interesante. El embajador Friedman para Israel dijo, Trump dejó el Medio Oriente mejor de cómo lo encontró. Eso del cambio de capital es profético, hermanos. Porque Dios permite ciertas cosas en nuestra nación y en el mundo. Todo está preparando Dios el escenario para la gran tribulación. Usted ni se imagina cuántas profecías ya se están cumpliendo para el tiempo de la gran tribulación. Pero yo creo que el presidente de ahora tiene el síndrome de Saúl. Gracias a Dios que tenemos libertad de expresión, pero limitada, no como antes, está limitada. Que si fuera ya ahorita comprobado al 100 el socialismo, viene alguien, me recoge y me echan a la cárcel. Que ahorita si ellos quieren, al final de hacerlo, lo pueden hacer si quieren, en su manera. Pero tenemos un presidente que tiene el síndrome de Saúl. ¿Cuál es ese, pastor? People pleaser. Esa es la realidad. Not a God pleaser. Es una persona que satisface a la gente y no a Dios. Por quedar bien con la gente. Yo creo que por esa razón hemos llegado a concursos de Mr. Universo y no Miss Universo, en realidad. Donde hombres biológicamente se creen mujeres y por esa razón ahora están en primer lugar. Y las muchachitas que eran primer lugar quedaron en el segundo, el tercero o el cuarto. ¡Qué injusticia! Que un hombre biológico pueda competir con una mujer.
Pero por esa razón muchos están saliendo de ciertos estados porque están viendo la injusticia, lo que no es justo. Padres aún salen de las escuelas. ¿Por qué? Porque están tomando ellos decisiones sobre sus hijos sin contar con los padres. Ese es el país que estamos viviendo ahora, tristemente, hermanos. Un país donde un pastor lo golpean por predicar el evangelio en la plaza. Y la parte que hacen, lo arrestan. Pero pasa un montón de homosexuales desnudos frente a niños y que son pedófilos y no pasa nada, todo está bien. Qué triste. Ahora yo creo que todo esto, hermanos, aparte también todo el gobierno está haciendo fronteras abiertas. ¿Ustedes han visto esos buses blancos que pasan por ahí o no? ¿Quién está pagando por todo eso? ¿El gobierno, pastor? ¿Y quién le da el dinero al gobierno? Ustedes. Saquen los billetes, raza, vámonos. Y lo tomaron a mal. Y yo entiendo al gobernador, ¿por qué nos está mandando para tal lugar? De los buses que mandó, llevó un lugar. Uno de ellos lujoso el lugar. Para el siguiente día, pues no que quieres mucho a los inmigrantes, vámonos, los aventaron fuera. ¿Pero para qué? Para que probaran un poquito de lo que está pasando aquí en nuestro estado. Yo entiendo que a las personas humanas no se les usa como un medio, un instrumento político. Es antibíblico y es anticorrecto, pero yo entiendo el fin. Hey, tienes que entender y captar lo que está pasando acá. Tú acá pasando leyes que sí, pasen y pasen y pasen, pero ¿dónde están todos? No, pues hay que se queden en Texas a ver qué hacen con ellos y que aquellos paguen más taxi, que paguen sus daños. No sé si escuchó, yo pensé que era mentira y pregunté, ¿es verdad esto? No, sí es verdad. ¿Cómo se llama la de las estampillas? ¿Cómo le llaman? ¿DHR? No, es el hospital, ¿verdad? DHS, no sé. DHS. Necesitamos voluntarios para que vengan a ayudar en los chores o las actividades de los inmigrantes. Yo pensé que venían a trabajar. Qué interesante. Yo creo que ¿quién va a pagar todos estos daños? Ustedes. Bueno, ya los estamos pagando. Yo creo que ya no es God bless America, sino God help America. En realidad, hermanos, Dios bendice a América. Ya no es así. Dios ayuda a América. Casi nadie usted va a escuchar que esté predicando sobre política. ¿Sabe por qué? En primer lugar, te van a censurar. Y otros que van a decir, estás tomando partidos. Usted va a aprender algo de lo que yo le voy a enseñar hoy en este día. Y hoy en estos días estamos viviendo en un mundo que no quiere ofender a nadie. El mundo no quiere ofender al mundo, ¿verdad? O más bien el gobierno no quiere ofender al mundo. Pueden ofender a Dios en los principios en contra de Dios, pero que no se ofenda al mundo, ¿sí o no? Esa es la realidad. Y tremenda sorpresa que les espera con Dios. Un mundo que celebra y glorifica el pecado, hermanos, y se garantiza aparte. Por eso es importante votar y votar por buenos candidatos, porque así como hay buenos, también hay malos, ¿sí o no? Esa es la realidad y eso lo hemos visto en toda la historia. ¿Cómo es que yo debo de votar, pastor, como cristiano? ¿Por quién debo de votar? ¿Cómo es que yo puedo elegir sabiamente, pues, de tantos candidatos que hay? ¿Qué dice la palabra de Dios al respecto? ¿Cómo es que yo debo de votar? ¿Sabía usted que en la última presidencia se pasó una ley? Si un pastor quiere hablar de política, lo puede decir, y pasó la ley. No sé si la habrán cambiado o no, pero estoy seguro que la van a cambiar pronto. Todas las de política te censuramos. Pero ¿sabe qué? Primero, ¿cómo es que yo debo de votar, pastor? Primero, vota como el reino, no como el mundo. ¿Sí escuchó eso, no? Vota como el reino, no como el mundo. Quiero que había un versículo en Oseas capítulo 8. Oseas capítulo 8, versículo 4. Oseas capítulo 8, versículo 4. Dice así la palabra. ¿Sí lo tiene? Oseas es un profeta menor, no porque escribió poquito, sino porque profetizó en un poquito tiempo. Eso es lo que distingue de un profeta mayor a un profeta menor, no por lo que escribió. Isaías es un profeta mayor porque escribió mucho. No, fue por el tiempo. Él es un profeta menor. Oseas capítulo 8, versículo 4, ¿lo tiene? Dice, ellos, hablando de los reyes, gobernadores, ellos establecieron reyes, pero ¿qué dice?
no escogidos por mí. Los seres humanos, hermanos, pueden hacer muchas cosas sin el consentimiento de Dios, que es muy diferente a conocimiento de Dios. ¿Conoce Dios todo esto que lo están haciendo? Él lo sabe, es soberano, no hay nada que se escape de Él, pero lo hacen sin el consentimiento de Dios. Dice, pero no escogidos por mí. Entonces significa que Dios escoge a unas personas para sí y a otras no. Luego dice, constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. Hablando como humano para que entiendas, pero ¿por qué hicieron esto y no me avisaron? ¿Verdad? De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. ¿Ve usted? Tú buscas algo fuera de la voluntad de Dios, que dice Dios, tú no vas a terminar bien. Dice lo que dice la palabra de Dios para todos. Otra versión dice, sin contar conmigo, escogieron a algunos para que fueran sus reyes. Nombraron príncipes que yo no conocía. Esa es la versión, y pienso que esta es la versión más adecuada, porque sin que me diera cuenta. No, Dios se da cuenta de todo, o sea, sin mi consentimiento. Dice, con su oro y con su plata hicieron estatuas de sus ídolos, por eso Israel será destruido. Nosotros como cristianos buscamos la voluntad de Dios en todo, hermanos. Aún oramos por la comida. Señor, ¿quieres que vaya allá o no quieres que vaya? Señor, ¿quieres que mi hijo estudie esto o no? Y uno en los más mínimos detalles. Continúas ahora para un gobernador, hermanos, un presidente. ¿No es así? Y muchos cristianos han votado no tanto por el bien de todos, a veces algunos por su propio bien. Hablando de políticos sobre todo. ¿Por qué Dios permitió que ganara este presidente, pastor, si Dios está en control? Él es un Dios soberano. Eso es lo interesante. Yo creo que Cristo, hermanos, o Dios en un sentido, lo permitió porque Dios, hermanos, ya había escrito en su palabra cómo es que usted debe de votar. Ahí están mis principios, yo se los puse y ustedes van a votar de esta manera. Que ustedes quieran votar por actitudes y no valores, ese no es mi problema. Ahora es como un papá, mi hijo, no hagas esto y no hagas esto y no hagas esto, y el muchacho lo hace, usted lo puede detener. Si usted quiere, sí lo puede tomar y amarrar y poner una silla, al final no se va, pero es lo correcto. No, tienes que dejarlo, como el hijo pródigo. El hijo pródigo se fue, nada le costó. Muchachos, vengan y amárrenlo y métanlo al cuarto. Pero no, déjalo. Las personas tienen que aprender de sus decisiones y aprender de sus consecuencias. Ya, Dios es igual, hermanos. ¿Quieres esto? Dale gas para que aprendas y experimentes lo que es. Yo creo, hermanos, que entre todo esto votamos por impulsos, votamos por manipulaciones o por otras cosas, o aún por emociones, en vez de que sea algo bíblico, de que nosotros votemos de esa manera. Ese no es problema de Dios, ese es nuestro problema. Es como para el final Dios decir, te lo dije. O sea, aquí están los principios, de que tú no los quieras o dejarte guiar por ellos, ese no es problema mío, es problema tuyo. Pero es que yo conozco a tal político, pastor, y es amigo de una amiga y yo por eso voy a votar por él. ¿Por eso tú estás votando por ellos? Es que sale bastante en la radio, pastor, sale bastante en la televisión y ahí en Facebook cada rato me está, voy a votar por él o por ella. ¿Ese es tu modo de elegir sabiamente? Dios es soberano y permite que aún cosas malas pasen en nuestro entorno para enseñarnos una lección, hermanos, y valorar las bendiciones que a veces Dios nos da, hermanos. Y quiero que escuche esto. Me gustaría que usted lo repitiera por aquellos que están dormidos. Quiero que repita esto conmigo. Dios muchas veces pone reyes y presidentes, no solo para bendecir una nación, sino para castigar a una nación. Yo creo que Dios nos está castigando, hermanos. Como dijo Ageo, oye, estamos trabajando y parece saco roto. Ahí está ese Dios. Esa es la realidad. Oseas 8:4 dijo, ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Este versículo nos enseña que algunas veces Dios ha estado disgustado en nuestras elecciones. En realidad, hermanos,
Votar es el deber y la responsabilidad de cada cristiano. No, pastor, yo tengo por qué votar. Este país es un no sé qué. Y yo no voy a votar. Delante de Dios estás mal. Tienes que votar, te guste o no. Es que los partidos son esto y los políticos son esto otro. Y que Dios no te está preguntando si son los buenos, los mejores o los perfectos. Tú tienes que votar como ciudadano, te guste o no. Los candidatos o propuestas que violan los mandamientos bíblicos para la vida, para la fe, para la familia, para el matrimonio, no deben de ser apoyados. Por eso hay varios por los cuales, y de esos varios, ¿cuál vamos a escoger? Pues no sirve ninguno. Pues el mejorcito. Tienes que votar. Proverbios capítulo 14, versículo 34 dice: la justicia engrandece a la nación. Hay muy pocos hermanos que rigen con justicia. Dice: más el pecado es afrenta de las naciones. O sea, la justicia hace grande a una nación, pero el pecado le causa vergüenza. ¿Cómo es eso? Hace unos meses atrás, en Francia hubo una protesta. Sí, pastor, estaban protestando en contra del gobierno de Francia o en contra de algo. No, era nomás una protesta. ¿Sabe para qué, hermanos? Para decir con sus rótulos: Estados Unidos o USA is a shame. Estados Unidos es una vergüenza. Es como decir, si una palomía, ¿cómo se dice? ¿Alatea sus alas o cómo se dice una paloma? Si una palomita aletea sus alas en Estados Unidos, se convierte en un tornado en Francia, hermanos. Todo afecta a nuestro mundo por esta nación. ¿Por qué? Porque es la nación que ahorita Dios ha puesto como la nación más poderosa del mundo. Y en un sentido la puso, ¿para qué, hermanos? Para bendecir este mundo y proteger este mundo. Pero tal parece que ahora la nación está haciéndolo al revés. Y va a dar cuentas a Dios la nación de Estados Unidos, hermanos. Jesús dijo en Mateo 20:26: mas entre vosotros no será así. Si ellos gobiernan de tal manera, dice, ustedes no van a ser así, dice. Y el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, diciendo esto: yo no vine a que me sirvieran, yo vine a servir, dijo el Señor, y para dar su vida en rescate por muchos. Tristemente, lo queramos ver o no, nuestro gobierno se está yendo al izquierdismo, hermanos, y va a llegar al socialismo. ¿Qué significa eso de socialismo? Se miró en la pandemia mucho de ello. Tú ponías algo en contra de cualquier cosa, te censuraban. Cosas que nomás sucedían en China, pero ahora está pasando aquí. No van a salir. ¿Por qué no? No, te vas a quedar en casa. Tú sales, te multamos. Socialismo. Que al final ellos decidían qué hacer o no hacer. Sepa, hermanos, y quiero que usted entienda un poco lo que es democracia y lo que es monarquía. No son lo mismo. Y cuando hablo de democracia, no estamos hablando de demócratas. No, democracia, que es, bueno, no quiero explicar la palabra demo y cracia, pero en la monarquía todo el poder político radica en una persona o en un grupito, vamos a decir así, de una manera absoluta. Cuba, Venezuela, o de esa manera. Su poder, aparte, cuando ellos mueren, es traspasado a su linaje, a un hijo, a una hija de esa persona indefinida. En la democracia, muy diferente, el poder radica no en una persona, sino en el pueblo. Es el pueblo, hermanos, donde radica ese poder, y es el pueblo quien elige a las personas más idóneas o mejorcitas, en un sentido, ¿para qué? Para que representen en esos puestos a los ciudadanos del cual ellos van a estar gobernando. Esa es la democracia. Elegimos servidores públicos, ¿para qué? Para que sirvan al pueblo, no para que se sirvan del pueblo, que es muy diferente. Que algunos es lo que está pasando y no vamos muy lejos. ¿Sí o no? Tal como nos dejó el ejemplo nuestro Señor Jesús, no vino para ser servido, sino para servir. Tenemos el ejemplo, hermanos, de los israelitas. Queremos un rey, como todas las naciones querían. En vez de que Dios fuera, hagan esto, hagan aquello, no hagan esto, todo estaba saliendo bien.
victoria tras victoria. Había pecado y terminaban mal. Ella no, nosotros queremos ser como las demás naciones. Ellos tienen su rey, nosotros también queremos uno. No les conviene. Sí, queremos uno. Y se aferraron. Primero de Samuel capítulo 8. Ahí está, y queremos rey. Samuel, ve y habla con el pueblo. Mira, terco, que quieren como todas las naciones. Al final Dios dijo, está bien, dales, déjalos, elige un rey. Mira, ya tengo a alguien preparado. Tengo a Saúl para ellos. Querían elegir a un hombre mortal, pecador en un sentido, que al final, bueno, tuvo que instruirlo y lo ungieron en primero de Samuel capítulo 9. Sin embargo, mira, van a ser afectados por esto y por esto y por esto, que uno de ellos eran los impuestos. Y al final, ¿qué estaba haciendo la gente? Oye, está muy caro. ¿Es lo que pediste? ¿Sí o no? Quisiera que Jesús de Nazaret fuera uno de los candidatos en las papeletas, pero es imposible, ¿verdad? Pero sí puede haber una persona como Jesús en una papeleta, hermanos. En un sentido no igual, porque es imposible, somos pecadores, pero ¿sabe qué? Con buenos principios, con buenos valores. Es por eso, hermanos, que debemos de escoger a aquel que se apegue más a los principios. ¿De qué partido, pastor? Del partido que más se apegue a la palabra de Dios. Ese es el partido por el cual tú vas a votar. Amén. Nosotros no estamos sobre, como que dice, en un gobierno por agradarles y inclinarnos a ellos. No estamos sobre ellos, con Dios. Este es el partido que más se asemeja a Dios. Ese es el que nosotros vamos a escoger y vamos a votar. Que se apegue más a los principios bíblicos, porque cualquier partido, hermanos, o candidato ha pecado, es pecador como lo somos nosotros, y puede pecar independientemente de todas sus promesas. Va a fallar. Entonces, ¿para qué elegirlos entonces, pastor? Tenemos que, y tenemos, porque es un deber que tenemos como nación. Y sepa que los gobiernos y las leyes han sido establecidas por Dios. Por eso hay orden en las naciones. Otros han ido a otros extremos, tristemente, como países que hemos mencionado, pero esos países aún no pueden negar la existencia de Dios, porque todo el orden que hay ahora ha sido establecido por Dios. Dice Romanos capítulo 13, versículo 1: sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Quiénes son las autoridades superiores? Nuestro gobierno, nuestros gobernadores, nuestros mayores, porque no hay autoridad sino ¿de quién? De parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidos. Entonces vota recordando que es Dios quien tiene la autoridad. Y dice el 2: de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados, o sea, presidentes, gobernadores, senadores, jueces, mayores, etcétera, dice, no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Dios los ha establecido con un propósito. Y dice el texto: ¿quieres pues no temer la autoridad? ¿Qué dice? Haz lo bueno y vas a tener hasta alabanza de parte de ella, dice, porque es servidor de Dios. ¿Para qué? Para tu bien. Pero si haces lo malo, o sea, vas tú en la calle, es 55 y voy a 65 y vas con el temor, y me paró el policía, tú temes. ¿Por qué? Porque sabes que desobedeciste la ley, ese gobierno que Dios ha establecido. Dice, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva, ¿qué cosa? La espada, que ahora es la pistola. ¿Verdad que sí? Pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Hay de aquellos que dicen, defund the police. Ni vote por esos, hermanos. Quítale la ayuda a los policías. Ay, 911, oiga, me están robando la casa. ¿Usted hizo defund the police? ¿Usted votó por eso? Sí. No, vamos a buscar a ver quién te ayuda. Bueno, y luego dice el versículo: por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Podemos confiar, hermanos, en que el destino de nuestro país está en las manos de Dios. Salga quien salga electo, es el que Dios quiere poner, sea porque nos quiere castigar o porque Él está acomodando su agenda para los últimos días. Pero es el que Él quiso, no se escapa nada de su mano. Dice el profeta Daniel que
a pesar de que él estaba en un país pagano. Dice en Daniel 2:20, y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de los siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Dios por algo lo hace. El apóstol menciona, hermanos, en esto, que someterse y obedecer las leyes terrenales es una manera de agradar a Dios. Porque el ciudadano, como parte de esta nación, nosotros que estamos aquí, disfrutamos de una serie de beneficios, hermanos, que en otros países no están. Si usted ha notado, cuando usted cruza la frontera, como que hay una espinita. ¿Usted no ha notado eso? Como que hay una espinita. Y usted puede andar allá un día, una semana o no sé. Y luego usted cruza la frontera, cruza Estados Unidos. ¿Cómo se siente usted? Como que un cierto alivio, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Por cómo se está manejando la nación, hermanos. Tiene que ver mucho. Y cómo es que Dios gobierna también este mundo y disfrutamos de esos beneficios, protección. Ustedes a veces dicen: no vayas al valle porque es un lugar muy peligroso porque está cerca de la frontera. Ellos no saben, hermanos, que ¿sabía usted que en lo que yo he notado, el Valle de Texas es uno de los lugares más seguros del país? Usted no puede caminar un ratito, está un policía. Otro ratito está un Border Patrol, o está un DPS, o un constable, siempre por donde quiera, ¿sí o no? Y no vaya más allá porque está peor, ¿sí o no? Es la realidad, hermanos. Por donde quiera. Usted vaya a San Antonio, nomás saliendo del valle, ahí le pueden poner un ticket después de San Manuel o de Edimburgo, ¿sí o no? Pero usted ya casi llega para qué rumbos, no hay policías. He escuchado, dice: no, hombre, me pasó no sé qué en San Antonio. Digo, lo llevó el policía, se tardó, dijo, más de una hora para llegar. No, aquí en menos de un segundo. Ahí están, ¿verdad que sí? Estamos en un lugar bendecido, hermanos. Tenemos protección, hay justicia, una amplia gama de servicios. Tenemos agua, luz, internet, primeros auxilios. ¿Qué son primeros auxilios? ¿Usted no vive en México? A veces usted no valora lo que tenemos aquí. Usted se enferma de algo, lo que sea, usted va a la emergencia, tiene esto y esto, y tenemos que operarlo de emergencia, para el siguiente día está en la casa. En México, te puedes morir. Tristemente, hermanos. Primeros auxilios, servicios sanitarios, sistema de transporte, ¿cómo se llama ese? El metro, no sé de qué es, del valle. Una peseta o $1. Se puede andar todo el valle. ¿Quién te da eso? Estamos bendecidos, es un país que Dios ha bendecido, hermanos, que a pesar de que están en contra de Él, ahí está la bendición. Pero ¿sabe por qué? Por los justos, por los hijos de Dios. El consejo paulino, hermanos, parece no dejar lugar para la rebelión contra el Estado, por más malo que sea, porque dice: todo aquel que se opone a la autoridad se rebela contra el Dios que la ha instituido, decía Pablo. ¿Sabe cuándo fue escrito esto, hermanos? Cerca del tiempo de la época de Nerón. Para que entienda, persecución tremenda. ¿Cómo debo de votar? Vota como el reino y no como el mundo. Yo no voy a pensar como el mundo. Yo no voy a tomar decisiones como el mundo piensa. Es que me conviene, me dijeron que si yo votaba por él me daban una feriecito, me daban esto y no sé qué. No, nosotros no votamos de esa manera. Segundo lugar, vota por valores, no por cosas de valor, que es muy diferente. Vota por valores, no por cosas de valor. Dice Primero de Reyes 10:9: Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová ha amado siempre a Israel, te ha puesto por rey. ¿Para qué? Para que hagas derecho y ¿qué cosa? Y justicia. Ese versículo usted puede decir: pastor, ese se lo dijo para Salomón, la reina de Saba, era para Salomón. No, hermanos, dice Romanos, no recuerdo el versículo, si alguien lo puede buscar, creo que es Romanos 15, versículo 3 o Romanos 5. Dice: las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron. Si un líder político, cristiano o no, hermanos, quiera tomar un versículo como lema, este debe de ser el versículo: para que hagas derecho y justicia. Pero muchos andan chuecos y muy injustos, ¿sí o no? Romanos 15:4 es el versículo.
Hay candidatos, hermanos, que después de que se acaban la charola, todavía están ahí a ver qué les saco más. ¿Sí o no? Esa es la realidad, hermanos. Y Romanos 13 enfatiza la importancia de un buen gobierno y del mantenimiento de la justicia. Por esa razón, hermanos, debemos analizar el perfil de los candidatos. Es que él es de tal partido y yo tengo años, pastor, de votar por ese partido. Pues sigue votando por ese partido si quieres y a ver cómo te va. No lo vamos a elegir por eso, por el simple hecho de que pertenecen a tal partido. Es que ellos siempre han sido del PRI y yo siempre voy a ser del PRI. Pues ahí quédate con el PRI o el PAN, sea lo que sea, ¿verdad? Yo creo que tenemos que ver individualmente qué es lo que cree. Porque fíjese, hay excelentes candidatos en los republicanos y hay excelentes candidatos en los demócratas. Bueno, no tanto ahora, ¿verdad? Pero algo. Y de que los hay. Y algunos se han cruzado por lo mismo, por los valores, hermanos. Por los valores. Debemos conocer, por ejemplo, qué piensa ese candidato sobre el aborto. Hay una agencia que, bueno, lo tengo aquí. Si alguien quiere, yo se los mando por quién recomiendo usted, pastor, que debamos de votar, porque no sé quién. Yo puedo darle un ejemplo, pero es personal. Cada quien vota por quien quiere. Oye, ¿por quién vas a votar tú? Si usted quiere responder, usted responde. Si usted no quiere responder, no responde, porque es personal. Es lo justo. Pero vemos, hermanos, que usted tiene que saber qué tipo de perfil tiene esa persona. Y hay grupos de que estas agencias hablan. Oye, ¿qué opinas tú sobre el aborto? ¿Qué opinas tú sobre la ideología de género? ¿Qué opinas tú sobre la libertad religiosa? ¿O qué opinas tú sobre el derecho de los padres de educar a sus hijos conforme a sus convicciones? No de los maestros o de la escuela o la regulación migratoria. Y hay muchos que dicen, no, prefiero no responder. Los valores de los candidatos son sumamente importantes, hermanos, en realidad. Porque ellos determinan cuál será el curso de acción de esa persona. Una vez que esa persona se siente en ese puesto, los va a afectar, sea quien sea. Yo creo que usted se imagine esto. No todos, pero muchos candidatos hoy en día, ¿sabe cómo los veo yo? Imagínese una camioneta blanca que no tiene papel oscuro. Y esa camioneta blanca tiene la ventana bajada. Y el candidato va en el lado pasajero con su mano hacia afuera como, Dios los bendiga, voten por mí. Gloria a Dios. Luego pasan las votaciones, el hombre gana. Es puesto en su puesto. Y luego después anda otra vez en la troca blanca por la calle, pero ahora viene la troca blanca, pero las ventanas ya no están cristalizadas. Ahora tienen papel negro, con la ventana cerrada y como... No todos son así, pero algunos sí son, ya no los hallas. Esa es la realidad, hermanos. Entonces, nos va a afectar a todos qué opinan, qué piensan, cuáles son sus ideales. Las ideas y tus valores tienen consecuencias, como dice la Escritura. Dice Proverbios 23, versículo 7, pues como piensa dentro de sí, así es él. Se va a ver cómo va a hablar, cómo va a accionar esa persona. Así que no te dejes llevar por la cantidad de anuncios de ese candidato, sino que averigüemos mejor su carácter, su cosmovisión, cómo es que él ve las cosas y el historial de la persona. Sigamos el ejemplo del Señor al elegir a David como rey de Israel. No se fijó en las apariencias, sino en el corazón. Ahí está la clave. Eso significa que importa mucho quién está sentado en el Capitolio de Estados Unidos, hermanos. Importa mucho quién va a estar en la Cámara de Representantes, en el Senado y en la oficina oval. Importa mucho quién se va a sentar ahí. Y depende mucho de qué valores tienen esas personas. Pastor, la religión, la política no deben de mezclarse, ni aún el fútbol. Pero la palabra nos enseña que los cristianos pueden tener cargos públicos, como recaudadores de impuestos, llevar a cabo funciones policíacas, trabajos militares, y aún darle honor y tal vez, in God we trust, ¿cómo dice la bandera? Our pledge allegiance to the flag of the United States of America. No tiene nada de malo y damos honor a Dios por este país. Amén.
Y tenemos que pagar nuestros impuestos. Dad a César lo que es de César, dijo el Señor, y a Dios lo que es de Dios. El César en ese tiempo, móchense. Pero Dios también, a través de los diezmos y las ofrendas. Amén. Tú le das a un hombre que es mortal, que no te va a devolver nada en un sentido, y a Dios que nos da mucho más. José, hablando de sus hermanos, ¿qué dijo él en Génesis 45:9? Dios me ha puesto por Señor de todo Egipto. Era el mero de, soy el segundo en Egipto. Es como decir hoy, era el vicepresidente, hermanos. En ese tiempo, José. También si vemos a Daniel, otro personaje que el que estaba en ese poder en ese entonces, lo volvieron a reelegir para cuando se murió el primero, siguió en el segundo por su buen carácter. Hizo un impacto él ahí. Y el Dios de Daniel es el que vamos a adorar, decía uno de ellos. Mardoqueo, Mateo, entre otros, ejercieron puestos en la palabra políticamente. Así que el Señor demuestra que tienen que ser parte. Tal vez un pastor no tenga el don y el talento para eso, pero hay cristianos que tienen ese don y ese talento para ejercer ese puesto. Recuerda, hermanos, que el creyente es ciudadano de dos patrias. ¿Sí o no? El ciudadano es ciudadano de dos patrias, la terrenal y la celestial. Pero está la celestial primero. Hay algunos políticos que en medio de sus discursos aún hablan de Jesús. Y aparte también se encomiendan a Dios. Pero eso no significa que sus leyes y sus creencias vayan de acuerdo con Dios. Por eso necesitamos la palabra de nuestro Dios, hermanos. En un sentido no nos vamos directamente a un partido, nos vamos con una persona. ¿Qué piensa? ¿Qué opina? ¿Qué cree? Y es como nosotros votamos. Porque realmente ningún partido político es perfecto ni tampoco es permanente. Pero buscamos aquel que honre a Dios. Dios está sobre todas las cosas. No nos vamos con los demócratas, izquierdistas. No nos vamos con los republicanos, derechistas. Nosotros somos teócratas. Nos vamos con el de arriba. Amén. Nuestro Dios. Me gustó lo que dijo Samuel Rodríguez. La solución, dice, no está en la Casa Blanca. No está con el burrito demócrata ni con el elefante republicano, sino con el Cordero de Dios. Ni el burrito ni el elefante, dice el Cordero de Dios. No demócrata, no republicano, sino teócrata. Y todo aquel republicano demócrata que quiera ajustarse a este Cordero de Dios, por ahí nos vamos. Amén. Y no podemos decirle a la gente por quién votar, pero podemos enseñarle cómo votar bajo la palabra de nuestro Dios. Amén. Yo creo que entre todo esto, hermanos, me gustó lo que dijo el pastor Darío Silva de la iglesia Casa sobre la Roca. Dijo, las contradicciones, dice, de los cristianos. Y es verdad. Oran por la vida, pero votan por candidatos que están a favor del aborto. Oran para que Dios libere a la iglesia de la persecución en sus países comunistas, pero votan por candidatos comunistas. Oran pidiendo a Dios que se expanda el evangelio, pero votan por candidatos que cierran iglesias. Oran por la familia, pero votan por candidatos que defienden las ideologías destructoras de la familia. Oran por los hijos, pero en las elecciones votan por candidatos que defienden a los pedófilos y a la ideología de género. Oran también para que Dios libere a los jóvenes de las drogas, pero ¿sabe qué es lo que hacen? Votan por candidatos que están a favor de legalizarlas. Esa es la realidad, hermano. No es que me conviene, es el partido que yo siempre he votado y no sé qué, pastor. Qué triste. Después de la revolución aquí en Estados Unidos, en 1776, para luego el año que viene, unos años, la Constitución fue redactada por devotos cristianos. Fueron 53 de los 55 padres fundadores de esta patria, eran evangélicos. Ellos fueron, como quien dice, la base de la prosperidad de este país que tenemos ahora. Hace más de 200 años, creo que ya van 246, si no me equivoco. Pero ¿sabe por qué es que este país ha sido bendecido y prosperado, hermanos? Usted sabe la historia. Es que venían
unos grupos de personas y unos se establecieron allá en Massachusetts y los peregrinos y pues otros se fueron para México, pastor, ¿verdad? Y llegaron allá a aquellos lugares. ¿Por qué este país está bendecido y por qué México no tan bendecido? Aquellos venían buscando el oro y estos venían buscando a Dios. Y cómo Dios ha bendecido este país. Amén. Dice la palabra en Salmo 33:12, bienaventurada, o sea, feliz, bendecida, prosperada, dice, la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Pero nuestra nación y nuestras familias ya no estamos tan bendecidos que digamos. Y muchos cristianos tristemente se están apartando de esa agenda política por tanta decepción. Pero tenemos que hacerlo, hermanos. Es un mandato bíblico y es lo correcto, pensando en nosotros y pensando en nuestros hijos. Amén. ¿Qué irán a ver nuestros hijos? ¿Qué irán a ver nuestros nietos? Oremos. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, que a través de ella podemos aprender principios en los cuales votar conforme tu voluntad, Señor. No conforme a una amistad, no conforme a un puesto, no conforme a un candidato, sino conforme a tu voluntad, Señor. Y permite que nuestras decisiones estén basadas o infiltradas en un sentido, Señor, a través de tu palabra, Señor. Que ella sea quien rija nuestras elecciones y no nosotros, Señor. Así que nos encomendamos en ti, encomendamos a tu iglesia en tus manos también, Señor, para que tú seas obrando y decidiendo en cada elección, Señor, de nuestro país. Nos ponemos en tus manos, en nombre de Cristo Jesús. Amén.